La explicación es muy simple, es muy simple. Los parlantes, si ustedes observan, vienen en diferentes tamaños. Ellos vienen desde el más pequeño en Twitter, muy pequeño, hasta uno más grande. Esto tiene una razón, un porqué. Lo que pasa es que el rango audible humano, lo que nosotros somos capaces de percibir como sonido, ¿sí?, va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿sí? Ese es el rango, pues, del ser humano. Nosotros ya con la edad, con el tiempo, se nos va perdiendo un poquito la percepción de los sonidos más agudos, digamos de 16.000 en adelante, muy poquito lo vamos a escuchar. Los sonidos de 20.000 Hz en adelante se llaman ultrasonidos y los de 20 Hz hacia abajo se llaman infrasonidos. Esos los escuchan algunos animales, nosotros los humanos no somos capaces de reproducirlos. Entonces, hay unos parlantes que son capaces de reproducirlos, ¿sí? Pero ¿para qué? Eso no nos interesa a nosotros. Entonces no vamos a hablar de ese tema. Le voy a explicar por qué necesitamos un subwoofer, por qué necesitamos un mid-bass, por qué necesitamos un medio alto y por qué necesitamos un agudo, un Twitter, y por qué son los tamaños. Empezamos con el rango más pequeño que hay y del que se encarga el parlante más grande de todo nuestro sistema, que es el subwoofer. El subwoofer maneja frecuencias desde lo menos que podemos escuchar nosotros, vamos a suponer, lo menos que nosotros podemos escuchar es 20 Hz, teniendo el oído muy bueno, y eso no, en realidad esas frecuencias no se escuchan, sino que se sienten, porque son muy graves, muy abajo. Entonces más bien las sentimos y le dejamos la función hasta 80 Hz. Hasta 80, lo común en lo que cortamos un subwoofer es en 80, bueno, máximo 100, dependiendo de la caja y de la entonación de la caja. Porque recordemos que la caja es un filtro pasivo, la caja hace las veces de filtro, la misma caja se encarga de filtrar muchas frecuencias y de darnos ese sonido agradable que nosotros queremos, siempre y cuando esté bien construida, tenga sus parámetros bien definidos. Si nos basamos por las especificaciones del fabricante. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Y se lo quiero dejar muy claro, porque es que hoy en día he visto gente que tiene un bajo, tiene un subwoofer en una caja grande porque así se la hicieron en algún tiempo, y ellos mismos en la casa cogen y la recortan, que porque está muy grande y le está ocupando mucho la maleta, entonces la recortan y le pegan un pedazo de madera para que quede más chiquita y la dejan ahí, y después vienen y se quejan que porque no les suena bien el subwoofer, y es que dañaron la caja, es que la caja ya no tiene los parámetros, ya no tiene la cantidad de aire, el volumen de aire no está moviendo el mismo. Entonces va a recortar las frecuencias, va a quitar mucho sonido, entonces ya esas frecuencias no se van a escuchar. Esa es la razón. Entonces, ¿qué pasa? Un parlante solo no suena, lo que le hace sonar bien es el bafle donde esté puesto. En el caso de los subwoofers, la caja, importantísimo, no cualquier parlante se mete dentro de cualquier caja, no. Porque es que hoy en día he visto muchos de los fabricantes, y aquí en Colombia hay 2, 3 fábricas de cajones, de cajas acústicas que están sacando mucho cantidad de producción en masa, estandarizado todo. Entonces usted les pide un cajón de 12 pulgadas, no les importa qué subwoofer es, qué bajo es, ni nada, sino que te van a mandar la caja de 12 pulgadas. Una caja de 10 pulgadas te manda la caja de 10 pulgadas, ya todo estandarizado con las mismas medidas, el mismo volumen interno, y eso suena hasta un rango, pero no es lo óptimo, nunca va a ser lo óptimo. Quizás con uno o que otro te va a sonar bien y se va como a complementar, pero no, en la gran mayoría no. Entonces estamos perdiendo mucho. Las cajas hay que saberlas fabricar, las cajas las tiene que fabricar alguien que tenga mucho conocimiento de esto, no cualquiera. Entonces estamos en el rango de los 20 a los 80 Hz. Si usted se pone a observar, ese es un rango muy pequeñito si tenemos en cuenta todo lo audible, que es hasta 20.000. De 20 a 80 se encarga el subwoofer. Es algo muy pequeñito, casi que insignificante, pero no insignificante del todo, porque esas frecuencias no son capaces de reproducirlas ningún parlante. De ahí en adelante ningún parlante las va a reproducir, solamente el subwoofer, porque son frecuencias subgraves, son demasiado graves. Si le metemos estas frecuencias a un parlante, a un medio, ya sea de 8 o 6 pulgadas, difícilmente las va a reproducir a altos niveles. Muy difícil. De pronto a bajito nivel, de pronto, aunque tenemos el riesgo de dañarlo y distorsionar el sistema. Y recuerden que un parlante se daña más fácil por distorsión mecánica, por mucha clase de distorsión, que por potencia, porque ese es otro dilema, que la gente cree que porque le metió un amplificador más potente al parlante se dañó. No, el parlante se dañó netamente porque le metieron distorsión. Si el parlante está sonando bien, está en su rango, el parlante no se va a dañar, va a trabajar mejor antes, va a trabajar mejor. ¿Listo? A no ser de que seamos exageradísimos ya con la potencia. Entonces, si vamos a meter 3 veces más de lo que el parlante soporta, ya es otra cosa. Bueno, seguimos con el rango de los medios bajos.
Estos medios bajos los podemos ubicar, digamos, desde 80, desde donde terminó el corte del subwoofer, desde 80 más o menos hasta 400, podemos llevarlo hasta 800. Y ese es el rango más, yo creo que más difícil de reproducir, porque en realidad si no tenemos un sistema de 3 vías, como este por ejemplo, un sistema de 3 vías, si no tenemos un buffer muy bueno, ya sea de 6 pulgadas, ya sea de 8, ojalá fuera de 10, porque ese sí nos va a reproducir muy bien esos medios bajos, pero es difícil incorporar en un sistema, en un carro, y más en un carro original, eso no hay forma. Bueno, en fin, hay que fabricar piezas, ya sean kit panels, door panels, lo que sea, para instalar un sistema de 3 vías. Vámonos a lo que es un sistema de 2 vías normal. Un sistema de 2 vías es el buffer de 6 pulgadas, 6.5, y el tweeter pequeñito ya. Entonces esos dos parlanticos se van a encargar desde ahí, desde donde terminó el corte del subwoofer, de reproducirnos el resto. ¿Y cuál es el resto? Desde 80 hasta 20.000, eso es una cosa súper extensa, es una cantidad de frecuencias y de sonido, es todo prácticamente. Es que yo creo que en el subwoofer no queda ni un 5% de lo que es el sonido. El resto todo se encarga hacia el parlante, el buffer y el tweeter. Si están bien filtrados, podemos manejar un nivel muy agradable. Si están bien configurados, si tenemos algo de calidad, sí, pero difícilmente. En este rango del mid-bass, lo ideal sería utilizar un parlante solamente para ese rango. Tendríamos que utilizar un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda es muy complicado si no tenemos un procesador activo o un sistema activo de sonido. Hacerlo pasivo es muy complejo, eso cuesta mucho dinero. Un crossover pasivo bien exacto para el vehículo, puede costar mucha más plata de lo que te cuesta un procesador de sonido o un crossover activo. Por eso es mucho más fácil trabajar con crossovers activos o con procesador, porque con eso vamos a lograr más exactitud. Vamos a hacer los cortes, podemos seleccionar qué tipo de filtro vamos a utilizar, si un high pass, si un low pass, si un band pass. Podemos buscar muchas formas de configuración. Si queremos un sistema pasivo es mucho más complejo. Un sistema pasivo demanda mucho más tiempo, mucho más dinero, fabricación de piezas muy exactas. Bueno, en fin, tener los parámetros del carro, tener un mundo de cosas. Un sistema pasivo sale muchísimo más costoso, aunque no parezca así, porque uno le habla a la gente de un procesador de sonido que cuesta 2 millones de pesos y se asustan y les parece un mundo de plata, pero si quieren calidad de sonido óptima, entonces es muy difícil. Pero bueno, hasta donde podemos trabajamos con lo que haya, hasta donde podemos le buscamos la mejor configuración al sonido. Esta parte del mid-bass creo que les queda clara. Hay que utilizar un parlante con un filtro bandpass para que nos pueda reproducir ese rango de frecuencias, esa octava de todas. Tenemos que trabajarlo con mucho cuidado. Si queremos que nos suene muy bien, muy real, con muy buena potencia, tenemos que utilizar amplificadores de muy buena potencia y tenemos que utilizar componentes muy buenos. Entonces esto es como un nivel más avanzado, es más exclusivamente para manejar un sistema activo y ojalá de 3 vías. Por ahora quedémonos en lo básico. La siguiente octava del espectro audible es la que maneja los medios altos. Los medios altos es donde se ubica la gran mayoría de la música, del sonido. Este rango, que puede ir desde los 500-800 Hz hasta 6000 más o menos, o hasta 4500, pongámosle, si tenemos un tweeter bueno y de mucha calidad, podemos bajarlo hasta ahí. Entonces este rango es donde se ubican las voces femeninas, las voces de algunos cantantes, un poquito más agudas, muchos de los instrumentos de percusión latina, muchos de los instrumentos de cuerda. Bueno, se concentra toda esta nota ahí. Aparte de eso, es importante recalcar que cuando configuramos un equipo para calidad de sonido y cuadramos con analizador de espectro, lo que se llama el pink noise o el ruido rosa, que es el que se ubica en 1000 Hz, en 1 kHz, con ese es el que vamos a cuadrar todo el nivel para que el sonido nos quede lo más plano posible. Entonces en 1000 Hz, ahí es donde podemos notar cómo es el comportamiento de cada una de las bandas dentro del espectro. Entonces, ese está ubicado dentro de ese rango. Si el parlante lo podemos cortar
dentro de ese rango con otro filtro bandpass, que también sería importante tener un filtro bandpass en esa octava de sonido, pero ya les dije, es costoso, es algo un poquito más exigente, o crossovers activos o procesador de sonido. Si no tenemos esto, entonces tenemos que cortar simplemente con un high pass, cortamos por debajo y ese nos va a permitir llegar hasta 20.000, pero no podemos hacer un bandpass, cortar por ambos extremos. Entonces, si podemos hacer el bandpass, sería ideal, y ese parlante se comportaría muy bien ahí, dentro de ese rango, ¿sí? Hasta 4500 si tenemos un tweeter bueno, y si no manejamos demasiada potencia, podemos ubicarlo y nos va a sonar muy bien dentro de ese rango. Y de los 4500 o 6000 en adelante, se lo dejamos al tweeter. Eso ya son frecuencias muy agudas, frecuencias altas, ¿sí? Entonces esas frecuencias las reproduce un parlante muy pequeñito que es capaz de vibrar muchísimas veces muy rápido por segundo. Eso es lo que hace la diferencia entre los tamaños del parlante. Entre el parlante sea más pequeñito, es capaz de vibrar muchas más veces, ¿sí? Tiene un movimiento mucho más fácil, lo hace mucho más fácil, entonces el parlante me puede vibrar 20.000 veces por segundo, mientras que un bajo o un buffer muy grande de 10, 12 pulgadas, 15, nunca va a ser capaz de hacer eso. Nunca va a poder hacerlo. Por eso es que los parlantes vienen de diferentes tamaños y de acuerdo al tamaño van a ser capaces de reproducirnos un rango de frecuencias específico. Esto es muy importante saberlo porque a la hora de ecualizar la gente tiene como una idea muy errónea de que como un carro que trae unos parlantes de 3.5 de 4 pulgadas en la parte de adelante se le pueden sacar bajos profundos. Eso no es posible porque dañaríamos el parlante, ¿sí? Entonces, por eso es que hay parlantes de otras medidas, por eso es que hay materiales diferentes, por eso es que cuesta más un parlante que otro, en fin. Y esta es la parte la que nos va a ayudar a nosotros en el momento de configurar el sonido, de ecualizar, de cuadrar muy bien todo lo que es la reproducción y la respuesta de frecuencias en cada zona. Depende mucho del parlante que estemos utilizando. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Si les queda alguna duda sobre esto, sobre lo que les acabo de decir, yo voy a hacer otro videito y voy a tratar de explicárselo en el tablero más fácil, más detenidamente. Esto es como para que tengan una idea de qué es lo que ustedes están escuchando dentro del carro, lo que ustedes están escuchando, porque la mayoría de sonidos, ya lo había dicho anteriormente, el famoso chispún, estamos reproduciendo un poquito de frecuencias aquí en un extremo que nos hace chis, 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 que son agudos o medios altos, y estamos reproduciendo el subwoofer que nos hace pum, bum, bum atrás y ya. Ese es el famoso chispún, el sonido de los 90s, el que querían los taxistas y que a la gente le parece muy bueno, pero que en realidad no están escuchando nada porque hay un hueco tremendo, hay un espacio vacío que no nos está dejando percibir la gran cantidad de sonido que realmente importa, que está ubicada en esa sección intermedia, los medios altos y los medios bajos. Esa parte es la más compleja, es la más delicada, ahí es donde está ubicado la gran cantidad de sonido, por eso esa parte es la que más nos distorsiona, la que más problema nos da. Entonces por eso muchos de los instaladores o de las personas que trabajan en esto se complican y no les queda muy bien cuadrado el sonido porque esa parte no la saben manejar, o porque quieren sacarle más de lo que puede dar el altavoz, porque quieren que un subwoofer amplificado, por ejemplo, vamos al tema, el subwoofer amplificado en realidad no viene a ser un subwoofer, viene a ser un buffer, porque este subwoofer no lo podemos obligar a que nos reproduzca las frecuencias más bajas, las subgraves, no lo podemos obligar porque lo estaríamos forzando y por consecuente se nos va a dañar, va a sonar maluco y se nos va a dañar. Y no podemos forzarlo a que nos reproduzca frecuencias de 50, 40 Hz con exactitud, 60, no. Muy difícilmente a altos niveles no va a poder, se va a dañar, van a ocurrir muchas cosas. Lo mismo pasa con el parlantico de 6 pulgadas. Si es un coaxial, peor, el coaxial no nos va a poder reproducir muy bien eso. Entonces tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Así el parlante nos diga que nos admite 60 vatios RMS, 80 vatios RMS, 100 vatios RMS. Tenemos que tratarlo con cuidado y filtrar muy bien. Si no tenemos forma de filtrar, o tenemos un equipo de estos que son malos, o tenemos un amplificador malo que no nos hace sus cortes, no tiene sus filtros de su high pass efectivo o su low pass, no podemos hacer nada. Con eso es muy difícil. Por más que le busquen, no lo van a conseguir. No le sigan intentando. Si no tenemos un crossover, si no tenemos un procesador, es imposible con estas cosas. Un equipo de calidad,
un equipo de calidad como un Clarion, como un Kenwood, como un Alpine. Esos equipos tienen una cualidad muy buena. Esos equipos limitan la salida, esos equipos nos aplican filtros directamente, entonces tienen un filtro high pass con su filtro slop, con su corrección de tiempo. No podemos hacer un band pass porque es imposible, pero con estos equipos se ecualiza, se configura de una manera más fácil y más efectiva. Podemos limpiar mucho más el sonido, dejar los parlantes trabajando como deben de ser. Un poco de posibilidades que con un equipo genérico o de baja gama no lo vamos a conseguir. Entonces, si a usted le gusta la calidad de sonido, si usted en realidad quiere escuchar bien, haga una buena inversión desde un principio, no bote la plata, no esté aburrido, no esté a toda hora como inconforme con lo que está consiguiendo, no. Invierta de una vez en algo bueno y verá que se va a quitar un mundo de cosas, de problemas de la cabeza, se va a quitar un estrés, todo, porque no hay nada más agradable que escuchar un buen sonido dentro del carro. Ahí les dejo ese datico y vamos a seguir con otro video.